Son las 11 de la mañana y vamos a hablar con el profesor Tomás Torres. Creo que ya lo tenemos allí en la línea telefónica a esta hora. Ya tenemos allí al profesor Tomás Torres y con él vamos a estar conversando. Bueno, nos sirvió de alguna manera de antesala a la primera conversación que tuvimos con el diputado Francisco García. Profesor, buenos días. Buenos días, licenciada. Muy amable por esta invitación. Bueno, sí, profesor. Estaba señalando yo hace unos segundos atrás que acabo de tener una conversación con el diputado, miembro de la Comisión de Educación y Recreación, y yo le hablaba de las propuestas que ustedes están teniendo, que van a hacer próximamente con respecto a esta comisión que han creado o que van a crear en el Estado Trujillo, que es la Comisión para el Quehacer Trujillano Cultural, la Comisión para el Hecho Cultural Trujillano. Cuéntanos un poquito sobre esto, profe. Sí, cómo no. Mire, esta comisión es el llamado a la conciencia que resguarda, que cuida, que inspira, que crece por esta construcción del legado y trascendencia del Trujillo cultural de orden superior. Mire, nos urge retomar, afianzar, renovar las ideas, el camino, generar respuestas que este tiempo exige, porque estamos obviamente en una circunstancia muy complicada, muy que nos ocupa o que nos debe ocupar en generar respuestas, pues, ¿no? Mire, nosotros somos hijos de una generación cultural o de generaciones culturales, mire, que nos han heredado un Trujillo importante desde el punto de vista cultural, llámese histórico, musical, artístico, recreativo, educativo. Mire, y necesitamos organizar esa defensa, ese resguardo de lo heredado y de lo que nosotros tenemos que construir para las nuevas generaciones. Aquí no es el fin de la historia. La historia cultural de Trujillo no termina con nosotros ni terminará con la generación que viene. Por el contrario, tenemos en este momento desde la Universidad de los Andes, desde el núcleo universitario Rafael Rangel, con esta comisión del hecho cultural para el hecho cultural trujillano. Mire, tenemos en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón, una gran deuda que tenemos que empezar a saldar. Interesante. Y todo esto parte, licenciada, desde aquel 13 de diciembre de 2010, cuando tomaron instalaciones madres de la cultura, como el Ateneo de Trujillo y el Centro de Historia. Así es. Ahí comenzó una lucha que nosotros venimos dando paso a paso. ¿Con qué? Con acciones digamos que acciones firmes. ¿Cuáles son esas acciones firmes? Pues contenidos, generando contenidos desde la poesía, desde la escritura, desde la música, desde la plástica, desde los conversatorios, el recorrido por los notables que tenemos aquí en este estado desde antes, durante y los que vendrán. Así es. En esa comisión, profesor, de la que usted nos está hablando, tienen unos propósitos bien importantes que hay que seguir. Uno de ellos, y se lo comentaba hace unos minutos a mi anterior invitado, es el centenario del Vals con Ticinio, y ustedes están proponiendo la declaración de este vals como Patrimonio Cultural Trujillano. ¿Cómo piensan llevar adelante esta iniciativa? ¿En dónde están presentando esta propuesta? Yo le decía al diputado, que es miembro de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, que tiene allí una oportunidad de brindarle a su región, a la que representa, un buen logro, ¿no? Sí, sumar esfuerzos, sumar conciencia, sumar deseos por elevar, ¿no? Por elevar nuestros valores artísticos. Mire, esta comisión se instaló en la Casa Carmona, específicamente en la Sala Charles Chaplin, en marzo pasado. Pero esta es una comisión que viene informalmente trabajando desde hace más de un año, que venimos dolientes de tantos quehaceres que necesitamos resguardar y
emprender en este estado. Y surgió el tema del vals conticinio. El vals conticinio fue estrenado por el maestro Laudelino Mejía en 1921. Nosotros estamos tomando como fecha referente el 29 de agosto, que es el nacimiento del maestro Mejías. Okay. Y si sacamos cuentas, pues en este año se están cumpliendo los 100 años del vals conticinio. ¿Qué estamos gestionando? Hemos ya entablado un cronograma de trabajo donde vamos a solicitar a todas las instancias correspondientes, llámese Consejo Legislativo, Alcaldía del municipio de Trujillo y su Consejo Municipal, Dirección de Cultura, Consejo de Núcleo de la Universidad de los Andes en Trujillo, inclusive el Consejo Universitario. Mire, porque es que necesitamos elevar ese patrimonio nuestro, ese valor nuestro, que es el conticinio, que arriba ya a sus 100 años de esa composición extraordinaria del maestro Mejía. Eso, pero unido a eso también queremos fomentar solicitar una proclama a esos mismos entes, una proclama donde se dicte que el estado Trujillo es la tierra del vals venezolano. Las razones son muchas, las razones son históricas, son ambientales, son musicales y sonoras, poéticas, de gente. Entonces, y nos basamos en el vals conticinio, que tiene 100 años. Que además es una excelente, es que es referencia, ¿no? Cuando se habla de conticinio, inmediatamente la referencia es Trujillo, y no es solamente el maestro Laudelino Mejías lo que viene a la mente de quien lo escucha, es la región. Inmediatamente el vals conticinio es vinculado con Trujillo. Claro, pero es que a nivel musical el maestro Laudelino Mejías es un individuo de estudio, es que a Laudelino hay que estudiarlo. El profesor Machado tiene una serie de libros sobre la vida de Laudelino, y uno de ellos es un glosario a Laudelino, donde habla en un tanto de un buen porcentaje de sus obras. Mire, y Laudelino, a su edad, al tiempo, a las carencias de información que habían en ese momento, el maestro Laudelino era un notable preclaro de la música universal, porque resulta que él, como director de la banda, hacía obras que tranquilamente las hacían en Alemania, en Europa, y él las hacía aquí en Trujillo. ¿Cómo lo hacía? Eso es lo que hay que estudiar y es lo que hay que develar. Pero ciertamente era un preclaro. Entonces, no es cualquier vals, no es cualquier maestro, es que viene de las manos de un genio. Para ese momento era un genio. Y ustedes, por cierto, también dentro de la comisión se están planteando la creación del Centro de Investigación Cultural y Musical del Estado Trujillo. O sea que está como aunado a esto que usted está planteando. Hay que empezar a estudiar, por ejemplo, a esos preclaros como Laudelino Mejías. Efectivamente, esa es una iniciativa y es una idea muy importante donde, mire, nosotros tenemos que continuar una obra que recibimos. Nosotros recibimos una obra, recibimos instituciones, recibimos legado musical, legado artístico, información, libros, poemarios. Mire, ¿qué no hemos recibido? ¿Verdad? Ajá. ¿Y qué pasa con eso? Lo tenemos, lo resguardamos. Para eso se creó el Centro de Historia, para eso se fundó el Ateneo. Eso es que no fue en vano, las instituciones no han sido en vano, ¿verdad? Pero ¿qué nos toca a los que estamos hoy en esta toma de decisiones y de emprender? Bueno, hay que pensar en la política de desarrollo cultural del Estado de Trujillo, que por cierto está huérfana. No hay política cultural, porque ciertamente se entiende que una política cultural debe ser impulsada y llevada de la mano por los organismos competentes. Pero vaya usted a ver, si hay política cultural, en verdad no la hay. Y no solo que no la hay, es que no la hay desde hace tiempo. Y si política fue expropiar las instituciones y expropiar lo bueno que teníamos, imagínese usted qué tipo de política es, ¿verdad? Entonces, nos toca no solo resguardar y reconstruir y volver al camino verdadero de la cultura. No solo nos toca eso, sino que es que nos toca en verdad borrar ese pasado, y ese pasado y dice que hay que inclusive acabar con los escombros, y eso se hace y se hará con contenido,
¿verdad? Con educación, con cultura, con sentido, con ideas, con gente que sea ganada, con gente que esté decidida a construir ese Trujillo de orden superior, que por cierto lo hay, y aprovecho, licenciada, para apoyar esta iniciativa que tuvo este grupo de notables de Valera, incluyendo a la licenciada Marlene, donde ellos en una decisión de conciencia, en una decisión de querer hacer las cosas, retoman los caminos del Ateneo de Valera. Eso aquí ya lo hemos hecho desde hace bastante tiempo. De hecho, estamos en una defensa pero permanente. Ahora, yo aplaudo eso desde lo personal y la comisión está completamente convencida de que esa era una acción que había que hacer más tarde que nunca. Saludamos y apoyamos esa decisión. Bueno, y esperemos que pronto también podamos tener esas buenas noticias en el caso del Ateneo de Trujillo. Profesor, como no nos queda mucho tiempo y usted nos ha hablado mucho de que hay que crear, de que hay que impulsar, quiero comentar lo que usted viene haciendo a través de redes sociales como YouTube. El profesor Tomás Torres pues ha tomado las herramientas de la tecnología y en medio de esta pandemia dijo, vamos a enseñar 4. Cuéntenos un poquito sobre ese proyecto y que además usted está apuntando ya a realizar un congreso sobre el 4 venezolano. Efectivamente, ese es un proyecto que lo titulé De Paso por el 4, porque mis estudios han sido basados sobre la guitarra clásica y la guitarra popular. Es decir, esas dos ramas importantes como lo es la música clásica académica y la música popular. De las dos me he nutrido y siento que hoy día puedo mirar mejor las cosas desde el punto de vista musical gracias a que estoy en esos dos caminos. Pero resulta que llegaron y nos apagaron el mundo con la pandemia. ¿Qué hacer? Pues fíjense que los músicos tienen esa virtud de que esta pandemia les dio la oportunidad de sumergirse en un proyecto donde pudiera ocupar ese tiempo importante que se pierde. Bueno, y eso fue lo que yo emprendí un proyecto sobre el 4 venezolano, instrumento por supuesto que conozco desde hace muchos años, pero no me había sumergido en él. Y bueno, y hace 8 meses subí mi primer video a un canal que lo titulo El 4 venezolano, y es donde emprendo una tremenda aventura sobre el estudio del 4 desde el punto de vista histórico, su origen, su afinación, su acústica y organología, su escritura tanto popular como clásica, que es una propuesta que estoy haciendo, y bueno, y un sinfín de repertorio tanto tradicional venezolano como repertorio latinoamericano. Entre esos videos estoy promocionando una serie de temas de la música académica aplicadas al 4, porque eso no es mentira, el 4 siempre se ha visto como un instrumento muy popular, diría muy yo. Popular, Cosa que no la niego, su naturaleza es así llegó, así se ha arraigado en el país, y eso es importante porque esa característica es la que hace que el 4 sea nuestro instrumento nacional y que todo el mundo lo mire con los ojos que tiene que verlo. Profe, ¿el nombre del canal me dijo? El 4 venezolano Tomás Torres Trujillo. Bueno, así lo tienen que buscar entonces por YouTube para que puedan disfrutar de todo esto que el profesor nos comparte a través de YouTube en cuanto a la música y además de conocimiento. El que ame la música y el que ame, por ejemplo, el 4, tiene allí una ventana donde aprender más sobre este instrumento. Se nos terminó el tiempo, profesor, pero de verdad que agradezco muchísimo la conversación en esta mañana de hoy. Bueno, gracias a ti, gracias a la estación, a Ángel FM, pues por permitirme comunicar.